a todos, gracias por estar aquí. Es la tercera sesión del ciclo de charlas que implementamos aquí en la Cinemateca Nacional, Pensar el Cine, charlas que pretenden involucrar a gente vinculada con el cine a través del pensamiento. Las primeras dos sesiones fueron con algunos académicos que investigan y estudian el cine desde la teoría, se podría decir, gente como Cristian León, que abrió el ciclo con una charla sobre todas sus publicaciones sobre cine. Tiene 3 libros importantes publicados en los últimos años. Conversamos un poco sobre su trabajo, sobre sus investigaciones, y en la segunda sesión estuvimos con Carolina Romero, otra estudiosa del cine, que ha trabajado el tema del cine indigenista, el documental indígena, perdón, y nos habló sobre el barroco, sobre su estudio más reciente, que es el barroco en el cine latinoamericano de los años 80. Una charla muy interesante. En ambas hemos visto también fragmentos de películas, lo vamos a hacer hoy también. Y hoy tengo el gusto de presentar, es la primera vez que hacemos la charla con 2 expositores. El tema, como saben, es un tema que causa mucho interés en la gente cinéfila, que es la crítica de cine. Y para hablar de este tema tenemos, como decía, 2 invitados muy precisos, que trabajan la crítica, la reseña cinematográfica. Tenemos a Marcela Rivadeneira, periodista freelance, actualmente freelance, antes ha estado vinculado con medios importantes, y ella sobre todo ha desarrollado su carrera crítica, se podría decir, en medios independientes y en medios digitales, sí. Que digamos es algo también, es un tema actual, digamos, este tipo de todos estos medios que han surgido a raíz del mundo digital, y que un poco han hecho que los medios tradicionales entren en crisis también, de alguna forma. También tenemos a Fernando Criollo. Él es también un invitado muy pertinente, porque Fernando es el redactor de cine del diario El Comercio, el principal periódico de la ciudad, y escribe reseñas y críticas de cine todos los viernes. Entonces es alguien que también tiene una experiencia de varios años en este tema de hablar sobre películas, escribir sobre películas. Al contrario de las primeras 2 charlas que hablábamos con gente académica, que tiene unos acercamientos mucho más teóricos al cine, en el caso de nuestros invitados de hoy, justamente el papel de la crítica de cine, de lo que también vamos a hablar hoy día, es más bien acercar al público al cine, o tratar de hacerlo de diferentes formas, ¿no? En ese sentido es una escritura mucho más directa, se podría decir, si la comparamos con la escritura académica, que es una cosa mucho más teórica. Estos son nuestros invitados de hoy, trabajan más bien textos que circulan en muchos casos masivamente, y de diferentes formas y desde diferentes lados buscan también atraer a la gente al cine, ¿no? O ayudar a la gente a... bueno, todo esto vamos a hablar con ellos. Yo ya en un rato me voy a callar y voy a simplemente hacer preguntas. Ayudar a que la gente tenga herramientas para apreciar las películas, o para entender las películas, ¿no es cierto? Entonces, de eso queremos hablar con ellos hoy. Vamos a comenzar, voy a hacer algunas preguntas para ambos, y luego veremos un material que nos ha preparado Marcela, que surge justamente de la lectura de una de sus críticas de cine, y finalmente abriremos el debate al público, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo todos estos días. Entonces vamos a comenzar
Quisiéramos saber un poco cómo llega cada uno de ustedes a esta actividad, cómo llegan a la crítica de cine y a escribir con regularidad sobre películas. Si podemos comenzar con Marcela. Bueno, gracias Javier por la invitación y por supuesto gracias a ustedes que se han dado el tiempo de venir acá a escucharnos este diálogo, que me parece muy interesante que se haya generado un espacio para hablar de crítica y justamente quienes escribimos, con quienes quieren escribir o estudian cine o quienes leen, cualquiera sea la inquietud que tengan. La cuestión es que a todos nos interesa la apreciación de cine de una película. Yo llegué a lo que hago porque en una primera instancia empecé a estudiar periodismo, que era lo que me interesaba, pero también me interesaba el cine y terminé al final cambiándome yendo a estudiar dirección de cine. Pero la escritura era algo que nunca me abandonó, digamos, y después, o sea, realmente es como que fue perfecto, ¿no? Mezclar la cuestión de que siempre tuve la inquietud de escribir con todo este bagaje de la escuela de cine, que es súper valioso y me dio a mí las herramientas, como decía Javier, las herramientas, una caja de herramientas para apreciar de mejor manera y empezar a desarrollar mi escritura. Para mí una cosa fue clave, y debo decirlo, la formación, yo fui crítica de la desaparecida revista Vanguardia, y para mí eso fue una escuela muy rigurosa. En ese entonces José Hernández era el editor, todos los viernes también circulaba, también, entonces también era un ejercicio, o sea, era como un campamento, un bootcamp de realmente pulir tu escritura, pulir tus tiempos, pulir tu apreciación y sobre todo hacer tu escritura y tus ideas accesibles al lector, porque hay una cosa clave que para hacer la crítica de cine desde el punto de vista de opinión periodística, no la crítica académica, que sería, como decía Javier, que es ya más ligada a la teoría cinematográfica. Hay que dejar la emotividad de lado, porque muchas personas o muchos críticos que empezamos, hablamos desde la emotividad. Me gustó esta película, la odié esta película, y por un lado dejar la emotividad y dejar de un lado al lector no le interesa sentirse ignorante y no entender lo que uno dice. Entonces realmente de volver a aterrizar todas esas ideas a palabras simples, a oraciones muy simples, y entender que esa es la única manera de hacer una buena mediación entre la obra y los lectores. O sea, la idea es darles herramientas, no hacerles sentir que usted no sabe nada, lector, no. Entonces creo que eso fue clave. Y a partir de Vanguardia empecé, bueno, trabajé para otra revista, Zoom, que también desapareció, Fotograma, que no sé si volvió en algún momento, de Manta, de Fidel Intriago, y me he ido a YouTube. He tenido vinculación fui editora un tiempo de la revista Gato Pardo de Ecuador aquí, siempre también haciendo cine, escrito para medios digitales como GK, La Barra Espaciadora, el periódico británico The Guardian, las revistas de Iberia y de LAN. Entonces siempre en estas líneas de cine, y es interesante siempre pensar en los diversos lectores. Eso también es otra cosa clave, tener en cuenta quién es el lector. Bueno, gracias por la invitación, Javier. Igual, también a la Casa de la Cultura. Y bueno, o sea, yo soy periodista de profesión. Terminada la carrera, ingresé al diario a hacer las pasantías y desde entonces estoy ya trabajando ya como periodista, circulado por varias secciones en estos años, lo cual, claro, fue una gran escuela para darme herramientas igual para pulir la escritura. El diario también, claro, como medio también maneja un estilo también, entonces, y bueno, en ese recorrido empecé en la sección judicial y luego bueno, pasé a algunas secciones hasta llegar a la sección de cultura y espectáculos hace unos 5 años. Fue a través de un pedido que me hizo el editor en ese entonces, de la sección, que me pidió escribir un artículo un poco analítico sobre una serie de televisión que estaba dando en ese momento y bueno, entonces se lo entregué. Al poco tiempo hubo un cambio de gente, digamos, interno, unos cambios internos y pude postular, digamos, para la sección Cultura y Espectáculos.
que de alguna forma era el área a la que aspiraba desde que había entrado al diario y llegué de esa forma a la sección de cultura. Desde entonces, bueno, el campo del periodismo en el diario es muy variable, variado, diverso. Entonces el cine ahora, hoy por hoy es como la fuente principal que manejo, pero dentro de la sección mismo se manejan una serie de fuentes, de temas y tópicos que, claro, se manejan también otras dinámicas, otros tiempos también de escritura. Hay momentos también en los que se escribe bajo presión del tiempo, bajo presión de los procesos internos del diario también. Pero bueno, o sea, siempre creo que el periodismo en general y el periodismo cultural de alguna forma sí tiene como este acercamiento o esta esencia, digamos, de acercar el tema de la cultura en general, la cultura en las artes y la cultura como expresión de un medio social al público, de establecer un diálogo, y es un deber, una tarea de los periodistas, de los que hacemos periodismo, tender ese puente de comunicación entre esta área de las artes y el público. Bien, es importante mencionar que, claro, en tu trabajo, las películas, por ejemplo, que reseñas, son las películas que están en la cartelera comercial. Quisiera que nos hables un poco de ese proceso, obviamente sin entrar en detalles, pero un poco cómo funciona eso, ¿no? Cómo funciona escribir sobre las películas que están en la cartelera comercial. Sí, bueno, el diario es un diario de circulación masiva. Hace años mantiene, digamos, un espacio dedicado exclusivamente al tema de la reseña y la crítica cinematográfica. Si bien, claro, al ser un medio de consumo masivo, el periódico, el público al que ofrecemos también estas secciones, o el público, nuestros lectores también son gente también que acude, digamos, o es espectador del cine comercial en su gran mayoría. No por eso también descuidamos temas de un cine un poco más de autor. Tal vez siempre estamos cubriendo festivales, los grandes festivales que se hacen acá en el país, Los de Rock, Lugar Sin Límites, la Casa Cinefest, eso fue hace poco. Pero sí, la mayoría de las reseñas, de las notas cinematográficas están basadas en los estrenos comerciales que llegan cada semana también al país, que se estrenan acá, que por eso la sección también coincide con son los viernes, que coincide con los estrenos de las películas. Esta semana, por ejemplo, ¿qué película reseñas? Esta semana se estrena La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, bastante comentada, bastante conocida también, está como una de las favoritas al Oscar. Se estrena también El Hilo Invisible, que es otra película que está en competencia también en el Oscar, y se estrena una película animada que se llama El Cavernícola. Pero digamos, tú escribes este viernes ¿sobre cuál? Sobre La Forma del Agua. Entonces ya la viste, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, justo ayer fue el preestreno, que se hizo una función con público, con invitación. Entonces, claro, el diario accede a este tipo de premiers, digamos, de las películas, y a partir de eso, bueno, tenemos este espacio para escribir, en tiempo para escribir. ¿Y tú, por ejemplo, tomas nota durante el cine? Claro, sí. Sí, ha habido casos en los que sí, me tomo apuntes, o sea, siempre estoy tomando apuntes de detalles de las películas, tal vez hay ciertos detalles en fechas, o ciertos detalles, o ciertas frases de películas que son fuertes, o sea, que tienen como cierto protagonismo, temas sobre el vestuario, sobre los ambientes, sobre la música, tal vez algún tema de alguna banda sonora en particular que me suena. O sea, siempre son insumos que los apunto, que los llevo,
que luego ya en la escritura los voy procesando. Algunos los descarto, algunos a veces no funcionan dentro de la escritura. Y otros sí, a veces algunos son como el eje de alguna película sobre lo que se va desarrollando toda la reseña. Perfecto, justamente de eso quería hablar, hablando de un poco de método. ¿Cuál sería, Marcela, tu método, las cosas que tomas en cuenta para abordar una crítica de cine? ¿Por dónde comienzas? Cosas así. ¿Qué elementos tomas en cuenta? Si nos puedes describir un poco tu proceso al escribir una crítica. Bueno, trato primero de no leer nada acerca de la película que no sea las cosas técnicas, ¿no? El director, quién es el director, quién es el guionista, quiénes son los actores, director de fotografía, la montaje, las partes técnicas. Trato de no leer ninguna crítica en absoluto. Y al inicio yo tomaba muchos apuntes, entonces a ciegas, porque muchas veces las funciones de prensa, bueno, todas las veces en la oscuridad del cine llenaba, bueno, ahora confío un poco más en mi memoria y solo apunto palabras clave. Y claro, o sea, trato de fijarme, dependiendo, el enfoque depende de la película. Si es una película que se estrena en salas comerciales, es una película que viene de la industria de Hollywood, de los grandes estudios, es una película en la que voy a tener en cuenta cosas muy distintas a las que tendría en cuenta en una película, en una producción independiente. En ese caso, o sea, siempre lo que yo tomo en cuenta que hay que tener clarísimo son dos cosas: la premisa de la película, por decirlo así, que es como, digamos, o el universal, llamémosle premisa o llamémosle universal. ¿Ya? Por ejemplo, voy a decir algo cualquier ejemplo que se me viene a la cabeza. Hablemos del Rey León. ¿Cuál es la premisa, la idea base? ¿Cuál es como el universal de esa película? ¿A alguien se le puede ocurrir, por si acaso? ¿Mm? Bueno, digamos que la película es que la vida, el círculo de la vida, o sea, todo es un ciclo y a la final se repite y hay que mantener la armonía de ese ciclo, digámoslo así. Es algo que uno condensa en una sola oración. Si yo veo, por ejemplo, alguna película más compleja, de seguro va a ser mucho más complejo llegar al ejercicio de condensar en una pequeña oración esa idea central, ese universal. Quizás el universal de una película sea la caída de un héroe, quizás sea otra cosa, el amor y los celos llevan a la desventura, algo X, pero la idea es tratar de sacar ese universal y luego la sinopsis de la película, que es lo más complicado a veces, que es contar en el menor espacio posible de qué va la película sin hacer spoilers. Entonces, y es algo que, bueno, algunas personas han estado en los talleres que he dado de apreciación de cine y saben que ese es el ejercicio más difícil, pues nos hace difícil llegar a lo simple. Entonces, para mí es importante identificar la premisa, la sinopsis y después las temáticas. Las temáticas son distintas al universal, entonces en las temáticas puede haber, por ejemplo, esta película toca la prostitución infantil en este barrio periférico de Brasil. Es una de las temáticas. Otra temática es el abandono por parte de los padres a estas personas, a estas chicas. Otra temática es el contexto político del momento social. Entonces identifico esas temáticas que son pertinentes a la película, las tengo súper claras. Y otras cosas que hay que tener en claro son los personajes. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las motivaciones de los personajes? ¿Cuál es el viaje del personaje? Ese personaje empieza aquí, donde termina igual que como empieza, ha cambiado. ¿Es relevante contar ese viaje para mi historia? Hay películas que solo son eso, es el viaje del personaje, ¿no? Teniendo eso claro de los personajes, también para mí esto es súper importante y es algo que realmente creo que a todos los que escribimos sobre cine nos hace falta siempre pulir, y es la cuestión de hablar del tratamiento de la película, es decir, cómo el director con el lenguaje cinematográfico me cuenta esa sinopsis y esa premisa.
¿cómo me dice que este hombre es un hombre gigante, imponente? Hablemos de Ciudadano Kane. ¿Cómo nos dice Orson Welles eso, por ejemplo? Nos dice con un lente gran angular y con tomas desde el bajo, como las de los superhéroes, que los vemos altísimo. Entonces, toda esa cuestión de cómo esas decisiones de los directores de iluminación de lentes influyen en la película. Si ustedes tienen presente a Amélie, por ejemplo, creo que tienen presente a Amélie. Amélie tiene un color y un tono verde, una tonalidad verde que hace que el cemento de París, todo el asfalto, se vea verde. Entonces nos mete en una fábula gracias, trámite de la iluminación, el tipo de lentes, el tipo de planos. Entonces eso, el tratamiento, cómo con la fotografía, cómo con los planos, cómo con el ritmo de edición, me está contando el director. ¿Cuál es la carga semántica de ese primer plano? ¿Por qué ese primer plano por qué primeros planos en persona de Bergman? Son ensayos psicológicos. Entonces es decir por qué este director hizo esto y si esto es justificado, porque hay un montón de películas en las que hay cosas que parecen gratuitas, y yo trato de siempre encontrarle el argumento, el por qué dentro de la historia. Está justificado que la iluminación sea así, está justificado que el montaje sea tan rápido, o es solo una cuestión estética porque sí. Eso hizo también tratar de ver cuál es la intención del director, si es que se puede acceder a esa información, si es que puedo tener una entrevista con él, cuál es la intención del director, qué me quiso contar, por qué le motivó a contar esa historia. Quizás el director de Justice League, la Liga de la Justicia, no tenga mucho que decir al respecto, ¿no? Pero si es que hablamos de una película como Con mi corazón en llamas, o sea, eso es determinante para la crítica. Entonces tenemos que discernir en cuál de estos espacios, a cuál le doy más espacio. ¿Está más interesante, está más relevante la cuestión del lenguaje cinematográfico o la historia o las motivaciones y, por supuesto, el contexto político, actual, social en el que una película se estrena? No es lo mismo ver ahora Mama Roma que lo que fue ver en el 62, cuando todavía la posguerra estaba cerca, ¿no? Entonces, se daban muchos cambios sociales en ese momento. Y no es lo mismo verlo ahora, por supuesto, y eso, tener en cuenta la relevancia política, social, el impacto en el momento del estreno. Y ahora, si lo podemos ver ya más lejano, tendrá otro valor, tendrá otras lecturas, otra relevancia, ocupará un lugar muy distinto en el universo cinematográfico de lo que ocupó en ese momento. Entonces, básicamente es eso. Y escribir, revisar, depurar el lenguaje, oraciones simples, lo más simple posible, sujeto, verbo, predicado, claridad. No me interesa decirles esto es bello, me interesa decirles esto es alto, esbelto, de 3 metros, azul, y que ustedes lleguen a la conclusión de que eso es bello. Entonces, más o menos eso, depurar la cuestión de adjetivos y solo usar aquellos que son precisos, y más bien tratar de que el lector se imagine esa película, se imagine el ritmo, siente el ritmo, la edición, o viva la fotografía. Entonces, eso. Interesante. Fernando, la misma pregunta. ¿Cuál es el método? ¿Cómo abordas esto desde la inmediatez, ¿no? De tener que sacar una reseña semanal? Sí, bueno, en el ejercicio práctico he ensayado varias formas, ¿no? Como, Marcela, a veces he ido a ver películas sin haber leído antes nada sobre la película, otras reseñas o información que me detalle un poco más sobre los procesos de producción y cosas así. Entonces, a veces he ido con la intención de que la película me sorprenda, para descubrir en primera persona qué es lo que contiene esa película, qué es lo que me quiso decir con sus personajes, con sus colores, con sus texturas, con la historia. Otras veces, en cambio, sí he hecho el ejercicio inverso. He tratado de averiguar sobre el tema de la producción, dónde se filmó, por qué se escogieron estos actores o por qué no se escogieron otros. También sobre como la filmografía, reviso un poco la filmografía del director para ver cómo también encaja esta película
o determinada película dentro de su filmografía también. Si es que es la primera vez que aborda un género determinado o más bien es un área en la que se siente bastante cómodo y lo resuelve bastante fácil. Entonces, es parte del ejercicio también, ¿no? Creo que es un ejercicio personal y también, también del ejercicio periodístico, de estas dos formas en las que me he acercado. Ya frente a la película, claro, también parto del principio de que el cine es un oficio, un arte tan complejo, tan multidisciplinario. O sea, hay temas, o sea, el cine en sí abarca otras artes dentro de este arte, de la música, la actuación, la psicología, la historia, la animación, el diseño, hasta el marketing también, que ya son las últimas etapas de la producción. Entonces, siempre procuro partir de que el cine es un ejercicio muy complejo, que abarca muchos elementos técnicos también dentro del cine. Como decía Marcela, siempre hay que estar puliendo, trabajando en la forma de entender, de conocer todos estos lineamientos técnicos. Al ver una película en un conjunto, a veces uno se deja llevar emocionalmente por el hilo de la película, pero con el tiempo y con el estar viendo y viendo más y más películas de todos los géneros, de todos los tipos de producción, ahí creo que es cuando uno se va afinando como espectador primero. Entonces, creo que a partir de eso es posible empezar ya luego a ver un poco más de estos metatextos, de estos metalenguajes del cine que se ven en los determinados colores que se utilizan, el vestuario que utiliza tal personaje, los manierismos que utilizan ciertos personajes, a veces hasta las inflexiones de la voz, ¿no? Son todo parte también de una intención, de un discurso que quiere abordar el director. Ahora el tema ya para reseñar el tema de todo este aparataje audiovisual, es justamente eso, tratar de interpretar todos estos códigos y aterrizarlos en un lenguaje lo más sencillo posible, en un lenguaje no por sencillo indiferente, sino más bien en un intento de acercar estas lecturas, de acercar estos elementos al público que también está leyendo la reseña, al público que va a ver esta película. De alguna forma, cada espectador es un mundo de interpretación, y la película, el cine en general, creo que está abierto a eso, y creo que ese es uno de los fines de la cinematografía: provocar lecturas y generar lecturas. Entonces, creo que la reseña es parte de este camino, en este proceso de entender el arte, de entender estos códigos con los que se construye el arte, y también de compartir, explicar, hablar sobre ciertas provocaciones, ciertos temas de los que nos habla la película en su conjunto. Siempre habrá algún elemento que nos llame más la atención. Como te decía, a veces tomo notas de una frase que tal vez en el guión, en el diálogo, es contundente en la película, te hace la película. A veces es un personaje, la acción de un personaje que te define la película. Siempre hay como algún elemento que a los ojos del espectador siempre va a resaltar por encima de los demás. Creo que esos son los métodos con los que me aproximo un poco a las películas. Ya, antes de entrar a una pregunta que les quiero hacer sobre cuáles, si es que tienen referentes, digamos, en el campo de la crítica cinematográfica, me da curiosidad algo que tú mencionaste ahora en tu respuesta, cuando hablabas de que a veces vas a ver una película sin ningún conocimiento, y otras veces te enteras, lees incluso otros artículos, otras reseñas. Eso pasa a veces con películas, sobre todo que llegan acá con cierto retraso. Tenemos la posibilidad de alguna forma de leer sobre ellas antes. Y hay el caso de algunas películas que me acuerdo, por ejemplo, hace poco de Sama, ¿no?
que es la última película de Lucrecia Martel, que se estrenó, que se mostró, digamos, una vez aquí en Quito, y que todavía no se estrena formalmente en el país, a pesar de que ya ha pasado por varios festivales y se ha estrenado en algunos países, ¿no? Entonces, con esa película a mí me pasaba algo, que comencé a leer sobre la película y había tal cantidad de críticas que un poco las nociones se comenzaban a repetir. ¿Cómo hacer cuando una película está, me da curiosidad, digamos, personalmente, cómo hacer cuando una película está excesivamente comentada y reseñada? Se tiene, me imagino, que el miedo o el interés de querer decir algo nuevo. ¿Cómo se maneja eso? O sea, creo que lo distinto, no nuevo, lo distinto que uno puede aportar como crítico siempre va a ser su mirada. O sea, como crítica yo puedo aportar mi mirada, pero como les decía, no desde la emotividad, porque no se puede ser objetivo. Primero que lo manejamos como algo de opinión en la crítica, o sea, como género de opinión periodístico, ¿sí? El factor subjetivo va a estar ahí siempre, o sea, es decir, es una crítica objetiva, no existe. Yo les voy a dar mi lectura y va a ser muy distinta quizás a la tuya, a la de cualquiera. Entonces, ese es mi aporte. Ahora, cómo yo argumente ese aporte, ahí está lo interesante, porque tal vez mi lectura es algo distinto, yo vi algo que no vieron los demás, pero si no la puedo escribir, no la puedo articular, si no sé del lenguaje cinematográfico, si no puedo decir por qué me provocó esas emociones y mediante qué letra del alfabeto cinematográfico, o sea, si no puedo articularlo, ¿de qué sirve? Entonces, eso, o sea, eso es lo único, o sea, tener esa mirada, conectarte con la película, saber dónde te tocó y después cómo articulo mediante la escritura eso es lo accesible. Y siguiendo con este tema que planteas de la mirada, ¿has tenido tú, digamos, referentes en el mundo de la crítica, ciertos críticos o escritores a los que has seguido justamente por esa mirada? No realmente soy en ese sentido bien, ¿cómo se dice? Bueno, no soy muy como, no le soy fiel a nadie en ese sentido, pero por ejemplo ha habido cosas muy interesantes que he leído de gente que no es crítica de cine. Se me ocurre, por ejemplo, los textos de Leonardo Valencia sobre las maletas de Tulsa Slooper, de Peter Greenaway. Entonces, más bien me gusta ver, muchas veces la gente que no hace crítica es la que mejor hace crítica, porque quizás a veces estamos como restringidos por el formato que nos ponen los diarios, por el target que tenemos, por el espacio, y a veces ya se nos acostumbra el ojo y quizás hay gente que tiene una mirada totalmente fuera del oficio, que logra extraer esa esencia o que logra extraer esas emociones que se traducen en su lectura, en su mirada y luego pasarlas al papel. Entonces, realmente no tengo así alguien wow, no. En tu caso, Fernando, ¿tienes algún referente en ese sentido? No, o sea, un referente puntualmente no. O sea, reviso críticas igual de muchos medios digitales, algunos medios impresos también. Siempre encuentro lo que hizo Marcelo, o sea, la crítica o la reseña cinematográfica es parte de este periodismo de opinión. Entonces, difícilmente vas a encontrar una reseña que se copie a otra. Siempre va a haber algo nuevo, o sea, más allá de la generalización de algún artículo que califique de bueno o malo, o sea, más allá de esa generalización que se le pueda dar a una obra, siempre va a haber algún elemento con el que el crítico te vaya a aportar. He leído reseñas críticas en las que claro, me han abierto la mirada a elementos que tal vez cuando yo vi la película no fueran una prioridad para mí, no los tuve muy en cuenta. Supongo que pasará lo mismo al contrario. O sea, la idea es eso, un poco aportar con estos elementos de
de conversación, de diálogo, de que puedan abrir una discusión de la película sobre ciertas impresiones que te deja alguna parte o toda la película, pero no tengo como un crítico de cabecera, un modelo a seguir. Hay críticos muy buenos, sobre todo en Europa, hay como críticos especializados que han hecho carrera de la crítica también. Sí, les preguntaba eso un poco porque yo, por ejemplo, siempre leo a un crítico que escribe como tú todos los viernes en el País, España, Carlos Boyero, ¿no? Que es un caso de un crítico que es justamente apreciado en cuanto habla mal de las películas, ¿no? Sobre todo de cierto tipo de películas que por eso también es divertido, ¿no? De cierto tipo de películas que en España, por ejemplo, hay un consenso general de que Almodóvar es un genio. El tipo, cada vez que Almodóvar saca una película, le destroza, ¿no? Entonces es muy interesante escuchar ese punto de vista también, o también le mandan a los festivales, a los grandes festivales de Europa, a Cannes y a Venecia, y el tipo escribe unas crónicas completamente escépticas, ¿no? de las películas que está viendo. Dice que todo es pésimo, imagínense, todo el mundo habla de Cannes y piensa que es lo mejor, y él odia todas las películas que pasan en estos grandes festivales, o la mayoría de ellos, ¿no? Y es muy duro con eso. Entonces, es lo que tú decías, ¿no? Una mirada, y sobre todo se da esto, ¿no? Es una persona que de alguna forma se ha convertido en un personaje mediático también por su, como dicen los españoles, también su mala leche, ¿no? Con respecto a las películas. Y en ese sentido les quería preguntar a ustedes, ¿cómo abordan una película que no les gusta para nada? ¿Cómo abordan la mala crítica? ¿Les interesa destrozar a las películas? ¿Buscan eso? ¿O han tenido algún tipo de conflicto cuando les ha tocado reseñar una película que no les ha gustado, por ejemplo? En fin, cosas así. ¿O yo? Bueno, sí, a ver, algunas cosas. No creo que nunca abordo una película así, como es bueno o malo. No la abordo de esa manera, ¿es buena o mala? No. Me interesa ver funciona o no funciona. O sea, funcionan o no funcionan las decisiones, lo que les decía antes, es gratuito o no, lo que pasa en la pantalla. Y claro, o sea, si es que yo veo que es una película que no funciona, que está muy floja, que la historia se cae, que tiene tiempos muertos, que la edición, le sobra metraje, entonces, pero que veo que hay una historia ahí que puede contarse y que podía contarse mejor, o sea, la reseño, no me interesa en ese sentido destrozar, decir es una película mala, porque en todo caso algo bueno debe tener. Ahora, si es una película que realmente una decisión editorial importante también es no reseñarla, especialmente cuando uno está en un medio que circula periódicamente todos los viernes. O sea, en Vanguardia, por ejemplo, una decisión editorial válida era, hay esta película en cartelera, pues no la vamos a reseñar, no le vamos a dar ni un solo espacio, porque si es que estaba justificado en una discusión bien acalorada con el director editorial, los editores, o sea, tratábamos de argumentar y de decir, si realmente es el caso, es válida la decisión editorial de no publicarla. Pasó muy poco realmente, muy poco, porque también creo que no es un lujo que podamos darnos, especialmente con el cine acá. Bueno, en ese entonces, ahorita ya hay muchas más producciones que se hacen cada año, pero creo que no podemos darnos el lujo de la apatía con respecto, si es que realmente nos interesa lo que hacemos y nos apasiona lo que hacemos. Y deberíamos reseñarlas todas, o sea, hacer el ejercicio de reflexión y frente a un producto, a una obra que no conectamos, tenemos que verle el porqué. Eso también va a servir al lector y eso también va a ser de cierta manera un feedback para el director, que lo puede o no tomar, pero la cuestión es, si lo digo desde el ánimo de decir apesta tu película, es una pendejada, o sea, mi lectura no sirve, o sea, ¿para qué me voy a molestar en escribir eso? Cuando puedo escribir, argumentar algo y el por qué no funcionó, el por qué me aburrió. ¿Qué opinas de un crítico como Boyero, por ejemplo, que se caracteriza por destruir películas?
O sea, creo que, creo que es un ejercicio de provocación que nunca está mal, porque a la final también esas cosas para mí tienen más de performance que de crítica, y es interesante ver qué ese tipo de provocación que genera a nivel mediático, porque puede tener una influencia muy grande. Si hay personas que dicen, yo le leo a este crítico y si dice que no es buena la película, yo no voy a verla. Entonces, creo que sí es interesante ver cómo las mareas pueden cambiar por la crítica. Es muy difícil que la crítica afecte a las películas que se estrenan en salas comerciales. O sea, sí digan que el penúltimo Jedi es la peor cosa del mundo, la gente la va a ir a ver. Pero en cambio la crítica en otros circuitos, en los circuitos, o sea, Latinoamérica, Europa, o sea, en cines de países como el nuestro, sí puede afectar, sí puede determinar mucho. Son pocas críticas hablando de la película, entonces creo que sí hay una responsabilidad grande ahí. ¿Tú qué opinas, Fernando, sobre y cómo manejas una mala crítica en el comercio? Bueno, creo que en el medio, sí, el primer filtro sí pasa por una decisión editorial. Ventajosamente, bueno, ahora hay varios estrenos de la semana, entonces todas las propuestas se tienen sobre la mesa y bueno, a veces hay varios niveles, digamos, sobre los que se va tomando decisiones sobre cuál película se va a ver y se va a reseñar. Entonces creo que eso también es importante, o sea, también frente al público también, ¿no? O sea, no le podemos ofrecer al público o tomar una parte de su tiempo en expresarle o mostrarle, digamos, un artículo sobre un producto que al final tal vez no valga la pena. Pero bueno, entonces el primer filtro es, digamos, es el editorial. Entonces hay varias opciones, se tienen sobre la mesa y se escoge la película. Creo que también igual no es válido para mí cerrarse a géneros o a películas o a orígenes de las películas para reseñarlos. O sea, siempre va a ser un ejercicio válido mirar una película por más comercial o del mainstream o del blockbuster que sea, o por más independiente o de autor o de culto que resulte una película, siempre es un ejercicio válido para ir afinando, como te decía, estas herramientas de lectura y de interpretación para luego procesar la reseña. Creo que un personaje como Boyero, el que describes, creo que tal vez tiene una intención más mediática y de espectáculo, más que de un sentido un poco tal vez de algún aporte de conocimiento, algún aporte cultural tal vez. No... Ojo que cuando le gusta, perdón, una película es muy entusiasta al respecto, ¿no? Entonces, Claro, pero digamos, se nota que es un tipo que tiene total libertad en el diario, ¿no? Que es algo que no necesariamente siempre sucede, sobre todo en nuestro medio. No sé si sea el caso. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, o sea, en ese sentido no, o sea, la apertura del medio es bastante abierta, eso te digo, pero o sea, siempre se tiene ese criterio siempre editorial de cuál se va a ver. Sí me han tocado ver películas con las cuales tal vez no tengo mucha empatía, o sea, tal vez es un tema personal, tal vez sí, tal vez la película resulte tal vez un ejercicio un poco improductivo en temas artísticos o en alguna intención discursiva tal vez. Son de las películas que más me han costado reseñar tal vez porque también esa parte al principio de que o sea, o sea, una película o sea, no está escrita en blanco y negro, o sea, no es bueno, completamente bueno o completamente malo. Siempre va a haber algo que rescatar de una película, por más mala que sea, no sé, tal vez la interpretación de algún secundario, tal vez el manejo de la cámara, tal vez la música, siempre va a haber algún elemento
elementos o elementos que se pueda rescatar, que esté bien manejado dentro de la producción. Y eventualmente, claro, también eso no quita que se hable en las reseñas también de estos elementos que fallaron, que no encajan dentro de la idea general, que le hacen a una película que decaiga también en ciertos aspectos o en su conjunto también, ¿no? O sea, que la debilitan en su conjunto. Puede ser un problema de dirección, puede ser un problema de actuación, igual puede ser un problema de edición. A veces las películas, y de eso he aprendido mucho también en el proceso cinematográfico de producción local, las películas se escriben varias veces, o sea, desde que se escribe el guión es una película que luego se reescribe en la producción, en la filmación, y luego se vuelve a reescribir en la edición. Entonces, a veces una mala edición puede acabar con un proyecto fácilmente. Pero sí creo que es necesario exponer, digamos, las luces y sombras de una película, exponer las cosas que sí funcionaron dentro del proyecto, tanto como estos elementos que tal vez alteran ciertas cosas y debilitan el conjunto. Bien, antes de pasar a ver un fragmento que nos ha traído Marcela a partir que trabaja ella en una de sus críticas, quisiera justamente acercarnos a un tema que tú ya mencionaste de alguna forma, que es la producción local, hablando incluso de estos temas, o sea, como de rescatar ciertas cosas, de hablar. Hay una tendencia o se dice que hay una tendencia con las películas ecuatorianas a hacer un poco, a rescatar ciertas cosas y ser un poco más benévolos, ¿no? Ustedes dirían, ¿cómo ven el lugar de la crítica? Esta es como la pregunta clave de la noche, ¿no? El lugar de la crítica de cine en el Ecuador. Incluso Marcela, tú has hecho también una especie de estudio, han hecho una especie de estudio al respecto, ¿no? Hace algunos años para uno de estos talleres, un poco de cómo funcionaba la crítica de cine en el país. También podemos mencionar que hace pocos años se publicó en Cuenca un libro muy interesante que recoge las críticas de cine de uno de los primeros críticos. Sí, uno de los primeros críticos en el sentido de regular, porque en Regulares. Ecuador ha habido mucha gente que ha escrito sobre cine eventualmente, ¿no? Y claro, cada vez que sale una película ecuatoriana aparecen los críticos también, ¿no? Sucede eso. Mucha gente que de repente, que nunca escribe sobre cine, escribe sobre cine ecuatoriano. Pero lo que les mencionaba es que en Cuenca se publicó esta recopilación digamos, una labor de años de un crítico. Un sacerdote. Un sacerdote. Era un sacerdote. Un sacerdote de origen español que desarrolló, digamos, un ejercicio continuo y constante de crítica de cine en el diario El Mercurio, me parece, ¿no? En El Mercurio tenía una columna que se llamaba Kino Pravda. Kino Pravda. Kino Pravda, su seudónimo, ¿no? Sí, y claro, reseñaba periódicamente y es como, y es una figura que aquí, o sea, en Quito, yo no sabía, yo lo descubrí súper tarde cuando con el libro que se publicó, justo el que mencionabas. Y es una cosa, o sea, es realmente increíble ver, quizás sus lecturas a veces uno no puede estar muy de acuerdo en eso, pero la rigurosidad y la pasión, sobre todo con la que escribía, es esa mirada. Justamente él tenía la mirada ahí pura, sabía, pero tal vez quizás no ciertas herramientas, no, pero es súper interesante el personaje. Entonces eso, ¿no? Es una pregunta bastante amplia en la que ustedes pueden explayarse un poco sobre el tema de la crítica de cine en el Ecuador, cómo la ven, cómo la practican, también tomando en cuenta anécdotas curiosas también, que a veces también están cerca a la leyenda urbana, ¿no? Como esa historia que contaba que un cineasta quiteño había ido a pegar a un crítico de cine que había escrito mal sobre su película, ¿no?
puede ser, quién sabe, no es tan inverosímil, quiero decir, dada también la pequeñez del medio, gente que finalmente se puede cruzar cualquier rato en la calle y ha habido esta tensión en muchos casos entre cineastas y críticos a nivel local, ¿no? Entonces, incluso han habido críticos que han dejado de escribir sobre cine ecuatoriano por este tipo de complicaciones. Quisiera que retomen este tema de la forma que más les interese. Bueno, en lo personal no me ha pasado. No soy yo la víctima de esa amenaza, pero bueno, sí, creo que el tema de la producción nacional sí es un tema bastante complejo, porque claro, hay que entender el cine ecuatoriano desde un proceso muy distinto al que se vive en el cine comercial. Es un espacio, un área en construcción que sigue desarrollándose todavía, no creo que sea una industria todavía acá. Y claro, entonces en ese ejercicio hay muchas propuestas que se ensayan muchas veces como óperas primas, como primeros ensayos, que es como los realizadores siempre están como en esta búsqueda de encontrar su estilo, su propio lenguaje en el cine. Y claro, en ese camino siempre se desarrollan proyectos bastante personales acá en el país también. Igual hay que partir del hecho de que hacer cine en el país es una tarea titánica muy compleja desde todo punto de vista, desde el logístico, el económico, pasando por el burocrático. Entonces creo que por ahí hay un empeño meritorio, digamos, de los realizadores ecuatorianos, pero sí, en cuanto al tema de la crítica, o sea, en cuanto a la producción ecuatoriana, desde el medio y personalmente he seguido mucho el tema del desarrollo de la producción ecuatoriana, no tanto desde la crítica, sino desde el periodismo en sí, desde el periodismo informativo. O sea, siempre estamos dándole seguimiento a cómo se está desarrollando, cómo se está creando el cine, cómo se está produciendo el cine. Creo que también es parte de esta formación también de espectadores también acá locales en el país, acercarles un poco. Es otra forma, o sea, además de la crítica, creo que esta es otra forma de acercar el mundo del cine también a los lectores, enterarse cómo se filmó, dónde se filmó, quiénes son los actores. Creo que es parte también de compartir elementos con los que cuando ya se estrenó la película sirvan también como elementos de lectura también, o sea, ver todo el esfuerzo que costó y eso. Pero sí, también creo que hay un cierto celo también por parte de los productores, de los realizadores ecuatorianos hacia con su propia obra. He visto que no están muy abiertos a la crítica, a la crítica como tal, ¿no? O sea, no, tal vez le ven al periodista o al crítico como un ser un poco hostil, tal vez un poco encasillado con estos estereotipos de que el crítico siempre tiene que ver la quinta pata al gato o siempre destrozar una obra, es el mejor crítico. Creo que no, pero hace falta desarrollar, digamos, este diálogo también. Creo que entre la crítica general, del boca a boca, también que la crítica como un poco está tal vez un poco especializada o tal vez un poco más técnica de los medios y los realizadores también, que es un espacio bastante cercano. ¿Cómo lo ves tú, Marcela?
la misma pregunta. A ver, creo que ya no estamos en, o sea, para empezar hay que distinguir, ya no estamos en la época de que se estrena una película ecuatoriana y era equivalente como, casi como Ecuador clasificó al mundial, o sea, era una película ecuatoriana en el cine. Era así, o sea, yo me acuerdo cuando era así, una película ecuatoriana, o sea, wow, se filmó una película ecuatoriana. Ya no estamos en esa época, ya no estamos en ese momento de infatuación con ese decir, nuestro país también produce algo. Sí se puede. Exacto, el sí se puede, exacto, esa es la comparación que nos talleres un poco hacíamos, de que ya no podemos tener esa mentalidad del sí se puede, o sea, de la película estuvo mala, viste el boom por ahí, en una toma las bastas del pantalón están largas de otra cartón. En todo caso, ya no estamos en la época de la condescendencia a nivel de crítica. Creo que también estamos saliendo de otro momento. Ese es un primer momento. Otro momento, un segundo momento que podría decir es que estamos saliendo del momento del cine únicamente de óperas primas, porque estamos saliendo, estamos justo ahí en la transición, diría yo, porque si nos ponemos a pensar, muchas de las películas que se han estrenado en la última década han sido quizás un poco más, de 15 años más. No sé exactamente, pero han sido óperas primas y no hemos sabido más del director. Y no solo eso, no solo que son óperas primas, sino que son óperas primas de proyectos a los cuales los directores les tienen mucho aprecio porque los han venido desarrollando desde, o sea, es tan largo el proceso de producción y tan difícil que quizás la película se demora 6 años, digamos, 5 años, 4 años. Entonces, a veces ya hay una distancia, yo me doy cuenta que hay una distancia muy grande entre la historia que se cuenta ya en la pantalla y quizás del director en ese momento. Entonces son como películas coming of age de directores ya, o sea, y primeras películas de directores grandes que han estado trabajando en eso mucho tiempo. Entonces ahora ya no, ahora ya hay directores, aparte de Sebastián Cordero, que tienen ya varias películas. Entonces estamos saliendo de eso. Yo creo que es lo peor, la condescendencia, es lo peor no ser, o sea, creo que hay que ser justos en lo duro y hay que ser justos en lo otro, ¿no? O sea, si hay un aspecto de una película que le veo que está flojo, obvio que sí me voy a poner a pensar, chuta, por Twitter me van a matar, o sea, o por Facebook, pero tratar de dejar eso de lado y ser justo. O sea, sí creo en eso y nada de condescendencia, o sea, ya él sí se puede, quedó atrás. Lo que veo con la crítica respecto al cine de ahora es que se ha vuelto o sea, ciertos medios y ciertos espacios replican completamente el kit de prensa que mandan las productoras y las personas de medios de prensa. Entonces también hay una cuestión de que yo no leo una crítica en muchos medios, simplemente hay una sinopsis, o sea, Caperucita salió con su canasta al bosque hasta para ahí donde su abuelita y puntos suspensivos porque no queremos poner el spoiler del lobo, ¿no? O sea, es solo la sinopsis y realmente no hay una reseña y no hay esa cuestión crítica. Y eso me parece también que eso refleja mucha apatía o tal vez el interés de los medios. No les interesa a los grandes medios. O sea, yo estuve trabajando en el comercio, en o sea, en la parte de revistas, y realmente no hay cosas más importantes la coyuntura política, más importante es ahorita el ping pong entre Moreno y Correa que darle 2 páginas a otra nota. Entonces son muchas cositas, o sea, son muchas cosas de lado y lado. Creo que la crítica tiene también quienes escribimos de cine también tenemos puntos muy sensibles, al igual que los directores, pero creo que los directores, hay directores que no dejan que su obra se defienda sola, y si es que por ahí ven que alguien comentó algo de su película, le escriben, le mandan un mensaje directo, o te dicen, ¿por qué no te gustó? Pero ¿por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó la escena en la que yo actué tal? ¿O por qué no te gustó tal cosa de mi película? O sea, es como yo dejo mi crítica ahí que se defienda sola, trato de poner todos los argumentos y pienso que el director hace lo mismo,
que no necesita las ruedas de la bicicleta detrás, ¿no? Las rueditas, que vaya sola a su obra, ya la terminó, déjela ir, gracias. Claro que está válido hacer entrevistas y todo eso es súper enriquecedor, pero me refiero a la lectura, o sea, no tiene por qué defenderla o explicarla, sentir que debe hacerlo. ¿Ya? O sea, no digo que no se deba hacer artículos sobre la visión del director ni nada, o sea, otra cosa. Eso, básicamente. Bueno, veo que hay algunas preguntas. De pronto abrimos el diálogo ahora y seguimos con el resto después. Claro. Quisiera preguntarles, los expositores, en el sector educativo tenemos ya una oferta interesante, profesionalizada de cine, 5 universidades, país de cine, carrera de cine y varios tecnológicos. Pero, no sé, como cinéfilo les pregunto, me parece que no hay, desde el punto de vista de formación formal de crítico de cine, no he visto hasta ahora que hay una oferta, o en el caso ustedes se vienen de la comunicación, pero se formaron en el trabajo, ¿no? Haciendo el trabajo. Ahora, será importante, la pregunta es, crear esos espacios formales, o hasta mientras se puede hacer en línea. He visto cursos de crítica de cine desde España, de otras partes que ofrecen. Es una pregunta, ¿no? Y el otro tema es el público que lee. También, ¿cómo podemos elevar la cultura cinematográfica? Quizás en los colegios, como parte del pensum, que hay países en que se da mucha importancia y que aplicar, ¿no? Ciencias sociales, por ejemplo, aplicado en cine. Y por otro lado, el canal de comunicación. Faltan también revistas especializadas en el tema que tengan amplia difusión. Esas 3 preguntas, básicamente. La primera era la cuestión de la formación. Ya. Eso es clave porque nosotros, o sea, de mi experiencia, lo que he visto, aquí no conocemos, realmente salimos de las escuelas, salimos de las universidades, a menos que hayamos estudiado específicamente eso sin saber nada de historia del arte. O sea, tenemos que entender primero que el cine es un arte que replica, que toma prestados elementos de otras artes existentes. Si pensamos en los primeros videos de los hermanos Lumière, tenemos eso, ¿no? El encuadre fijo de la fotografía. Si pensamos en Méliès, que vino después con el viaje del hombre a la luna, tenemos justamente la disposición y los planos como si fuera un teatro. La cámara está puesta como si estuviera ahí, en medio de los espectadores, esa visión privilegiada, y era solo eso. Entonces, igual, la iluminación de la fotografía. Entonces, tenemos que entender esa relación. ¿Y cómo la entendemos si no tenemos referentes? ¿Cómo puedo saber que ese claro oscuro de Apocalipsis ahora, del director de fotografía de Storaro, de Vittorio Storaro, está quizás inspirado en Caravaggio, en Gentileschi, en grandes nombres del arte clásico? O sea, ¿cómo vamos a poder hacer esa relación si no sabemos que existen o no sabemos, o nuestro conocimiento es muy limitado al respecto? Entonces, creo que eso de la historia del arte, apreciación de arte, iconografía, son cosas que no se cubren y que deberíamos ver, al menos en su nivel más básico, en todas las carreras que tengamos, en todo tipo de formación, especialmente en lo que se relaciona con la comunicación y con el arte, el periodismo. O sea, me parece básico un periodista que no sepa lo básico de eso. O sea, está un poco complicado que haga lecturas más complejas. O sea, si yo sé más, puedo hacer más relaciones, es como hipervínculos, ¿no? O sea, esto me lleva a esto y a esto y a esto. Y es muy interesante porque tienes herramientas y haces unas lecturas mucho más complejas, más ricas. Esa es la primera. ¿La segunda? Tipo de cine especializado, o sea, en el país creo que no hay un centro para un programa formal de posgrado, de grado para formar. No, yo diría que las mejores escuelas que hay han sido, o sea, que uno se puede encontrar, no sé si están de acuerdo, son los editores. Sí, en mi campo, quedándote en el cierre hasta la madrugada, con la cuarta versión de tu texto que te tachan, no sé, o sea, para mí esa ha sido la escuela más grande y no hay, aquí no encuentro que haya, y no sé si debería o sería interesante que haya la carrera como tal, no sé, yo creo que se generarían muchos mejores críticos si se cubrieran estas... En otros países de Latinoamérica ya la hay.
Ya la hay, sí. Ya posgrados. Hay posgrados, sí. Sí, pero acá no, yo creo que acá no. Acá nos falta primero llenar esos huecos de abajo que decía, básicos. Sí, eso. Sí, o sea, yo sí creo que es necesario, indispensable que se desarrolle estos espacios de formación académica, formal, en el área de la crítica, que se especialicen en crítica, porque, claro, o sea, la comunicación y el periodismo como carrera nos dan ciertas herramientas con las que podemos interpretar ciertos elementos de la sociedad, como en el caso del cine, pero sí nos hace falta profundizar el conocimiento en esta área especializada. Sobre todo hay carreras de cine, hay carreras de pregrado, hay maestrías también en crítica cinematográfica. Creo que eso también es parte de esta evolución y este desarrollo a la que tiende también la cinematografía en general del país. Desde la producción, yo creo que es parte de esta cadena de la creación cinematográfica en el país, que viene a complementar. Una carrera especializada en crítica sí hace falta, o sea, sí es necesario, a partir de lo cual se genera este nexo y este espacio también de la formación de los espectadores también. Y es lo que voy a la segunda parte de la pregunta que me decía, que si es necesario también implementarlo como en los espacios educativos, y es totalmente necesario. O sea, creo que el cine, el audiovisual en general, es un recurso muy rico de comunicación y de enseñanza también. Creo que es una herramienta ahora en la era digital, en la era del audiovisual, en la era de la imagen. Creo que es una herramienta indispensable, y el cine, bien manejado como herramienta, creo que es un instrumento de enseñanza muy rico. O sea, creo que cualquiera de nuestros hijos o sobrinos o hermanos, a uno mismo, a quien no le hubiera gustado aprender de historia de la Segunda Guerra Mundial viendo un documental o una película bien hecha. Creo que esas experiencias te quedan más grabadas en la memoria que repetir las fechas y los nombres de un texto de memoria. Entonces creo que ese complemento sí hace falta. Es indispensable incluir el tema del cine en las escuelas, tanto como herramienta de enseñanza de otras materias, pero también como una materia per se que nos ayude, que le ayude a las nuevas generaciones a leer imágenes, porque de ahí también parte el tema de la formación de un espectador, que cada vez se va enriqueciendo más y cada vez va a ser más exigente. Entonces, de eso también depende, ya no va a depender solo la oferta del cine en las carteleras. De ahí van a ser también una demanda de un espectador crítico, formado y un poco más lúcido también en el tema audiovisual. La tercera parte de la pregunta, no me repites. Era la de ya el medio impreso, el instrumento de publicación, una revista que tenga amplia difusión, sea accesible, el precio. El tema de los especializados, claro. O sea, bueno, creo que eso viene de la mano también de la formación de críticos especializados. Si no hay críticos de carreras, de profesión en el país, difícilmente podría evolucionar un medio especializado en crítica. Bueno, como mencionaba Marcela, han habido varias publicaciones efímeras sobre cine en el país, ¿no? Yo me acuerdo de algunas, aparte de las ya mencionadas. Roberto Aguilar, el gran periodista que en los últimos años se dedicaba más al tema político, tenía una revista de cine en los años, a finales de los 90, que se llamaba Fancine. El problema, tal vez, por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de estas publicaciones efímeras, pero el problema tal vez ha sido la falta de continuidad de estos medios, que también yo creo que han contribuido a que la crítica de cine y la apreciación del arte en general, como ustedes lo han mencionado, tenga poco peso en nuestro país, ¿no? Si uno se fija, hablando del tema de las escuelas de cine,
muchas de ellas que existen en la actualidad han surgido de revistas de cine, ¿no? La revista El Amante de Argentina creó una escuela de cine, y esta revista que recibimos en la Cinemateca, que se podría decir que es una de las principales publicaciones en español, Caimán, Cuadernos de Cine de Madrid, que nos mandan desde la Filmoteca de España, pero nos llega con cierto retraso por la mala situación de los correos del Ecuador. Esta revista es de octubre de 2017 y acaba de llegar hoy, 4 meses después. Esta revista también tiene su escuela, ¿no? También tiene su área de formación, digamos. Entonces, creo que las dos cosas van de la mano. ¿Más preguntas? A ver, tenemos una por acá y otra por acá, y después, si es que les parece, podemos pasar al visionado de material. Yo les quería preguntar por su canon personal de películas, y sobre todo más que por el canon, si hay películas que, digamos, generalmente están consideradas como obras maestras o buenas que a ustedes no les gustan, y al revés, películas malas que les gustan. Ay. El problema que tenemos, o sea, no es un problema, creo que a todos nos pasa, o sea, todos decimos que hemos visto los clásicos, a veces los hemos visto, pero, o sea, es como que todo el mundo tiene miedo a decir esto no me gusta, esto es aburrido, esto es tal, o sea, a mí, por ejemplo, ver Ciudadano Kane de Orson Welles me aburre a nivel de historia a morir. La historia es la de una telenovela, es telenovelesca totalmente, pero la manera en que está grabada, la manera en que está filmada, perdón, es espectacular. O sea, no sé si justamente vimos algo recién en el curso de la Andina con un plano de solamente una escena de esa película, y la manera en que está resuelta la escena es solo una toma, lo que está en una profundidad de campo increíble. Entonces yo tengo esa cuestión, ¿no?, con Orson Welles y con esa película en particular, que es, Dios mío, la historia no puede ser más cursi, más melodrama, o sea, me pasa eso, pero la manera en que está hecha, o sea, es como para ver cada escena y repetírtela, y hay tantas cosas, o sea, para ver movimientos de cámara, profundidad de campo. Entonces tengo esa cuestión, y algo que me avergüenza admitir, que recién vi Terminator Genesis y me gustó. No, o sea, también hay veces en que uno quiere ver algo ligero, algo light, y creo que no me voy a poner a ver qué profundidad de campo está usando el director en esa toma de que el Terminator se está disolviendo. No me interesa. O sea, pero hay otras cosas. O sea, creo que el cine tiene en ese sentido esa cosa maravillosa que es la experiencia colectiva de estar, cuando uno se siente cómodo con un extraño tan cerca en la vida real. Nunca, o sea, en el cine apagan las luces y estamos cerca, el otro nos mastica y todo, y es normal. Y es esa cuestión de fascinarse, de emocionarse, muy básica. Y puede pasar con una película pendeja como esa, o por poner un ejemplo. Entonces creo que en el cine de espectáculo está muy vivo todavía esa cuestión de cómo nació el cine, de cómo se proyectó las primeras veces los Lumière, y la proyectaron y era una función así, y la gente por primera vez se emocionaba y pensaba que el tren se les iba a venir encima. Entonces, a mí me sigue emocionando esa parte del cine. Entonces, puede ser que me avergüence y todo, pero he disfrutado de esas películas. Les puse un ejemplo que se me ocurre ahorita, el último que vi. Ese lado vergonzante no iría a una crítica, no sería público, ¿o sí? Sí, yo creo que sí, o sea, es como cuando uno se va a comer una hamburguesa, ¿no? O sea, a veces quieres hamburguesa y papas fritas y no quieres otra cosa, y es parte de toda esa culpa, y es parte de la experiencia y de tu lectura y de tu vivencia de la película. O sea, y creo que si la puedes articular y viene al caso, o sea, yo creo que sí, es parte, o sea, es válido. Bueno, a mí me pasa tengo algo parecido con Sofía Coppola, ¿no? Es un cine con el que no he encontrado una empatía, un punto de empatía, porque siento que sus personajes son muy artificiales. No me gusta la construcción de los personajes
de Sofía Coppola. Sus historias también me suenan bastante cursis, también un poco elitistas, también tiene como un tema un poco un poco glamoroso, ahí se encierra como en ciertos estratos, sus historias se encierran, digamos, en ciertos estratos, a partir de los cuales se puede, digamos, corregir algunas lecturas, pero sí es uno de los cines con el que más me ha costado acercarme. Bueno, también pasa lo mismo con Star Wars, o sea, no le encuentro la gracia hasta la fecha. O sea, no es, me gusta la ciencia ficción, pero sí hay cierta resistencia con blockbusters, con sagas como las de Star Wars, que es una película, o sea, es una saga de culto, pero bueno, también del otro lado, creo que me parece que Christopher Nolan, las películas de Nolan son como bastante interesantes. Es este director amado y odiado con la misma intensidad de ambos lados. Parece que el aspecto psicológico de algunos de sus guiones y de algunos de sus personajes me llaman mucho la atención. Esta forma de darle estas sombras y de humanizar un personaje como Batman es bastante interesante en su filmografía. Siempre discuto con el tema de La La Land, por ejemplo, una película que estéticamente me encantó. Siempre tenemos con varias personas esta discusión de que no, que es un tema solo del espectáculo, es un autoabrazo de Hollywood a Hollywood, pero bueno, o sea, estéticamente a mí me encantó, aunque discursivamente no tanto. O sea, siempre hay estos ángeles y demonios que te dicen que te ponen en la balanza también ciertos elementos, pero creo que por ahí van. En cuanto a actores. Me acordé de que, claro, la segunda parte no te respondí, ahorita me acuerdo con lo que hablabas de que hay un director que es odiado, que mucha gente no lo traga, que es Peter Greenaway. Son películas pesadas y a mí me encanta. O sea, también las historias son un desastre, o sea, las historias no son tan buenas historias, los personajes y las actuaciones no son tan importantes en el cine de él, pero es como una puesta en escena tan magnífica. O sea, me obsesiona un poco la cuestión de la composición de los encuadres. Entonces es un tipo que sus películas, he tenido gente en talleres que se ha levantado y se ha ido, porque no es un poco duro. Entonces es como, me gusta, pero es un director difícil. Sí. Bueno, yo sí voy a hablar un poco más. Yo soy como un amante de la crítica, la verdad. Veo full crítica del cine, especialmente los veo como a los tres, básicamente. A Eduardo, que también está sentado por ahí. Lo que yo iba a decir más o menos es como una experiencia que tuve recién, que me pasó con Sama. Yo con Sama de Lucrecia Martel leí todo lo que había en inglés y en español, habido y por haber, cosas que también compartieron por aquí. Y cuando fui a ver la película fue un choque bastante, en realidad, porque nunca, por ahí de todas las críticas, por ahí intuí lo que iba a pasar en la película. Y tenía muchas expectativas y obviamente esas expectativas no se cumplieron al 100%, y hasta ahora no puedo decir si me gusta o no me gusta, o si las críticas que leí eran justas con la película. Tal vez creo que eran un poquito más allá. Aún así, creo que la amo mucho, entonces no puedo hablar más. En cambio, con Call Me By Your Name, que es una peli que estuvo en cartelera recién, decidí hacer lo contrario. Decidí no leer ninguna crítica. Y cuando fui a ver la película fue lo que yo quería, lo que yo esperaba con Sama, que era como salir maravillado. Eso por un lado. Otro punto que quería tomar era, yo estudié en una escuela de cine, y en la escuela de cine eran súper heavy con la crítica de cine. En realidad no les importaba la crítica de cine. Yo me di cuenta que mi escuela de cine se fue a la basura cuando un profesor me dijo que la crítica no importaba en una escuela de cine. Entonces ahí me dije, bueno,
ya tengo que acabar esto. Porque no, era la segunda carrera, pero bueno, me decepcioné completamente ese día. Y de ahí creo que otra de las cosas que, por ejemplo, es interesante en el Ecuador que he pasado frente a críticas del 8,5. Creo que a mí me contrataron para pasar las de textos físicos a digitar todas las críticas, entonces leí la mayoría de cosas y creo que esa base que hay en 8,5 en cuanto a cinefilia y crítica de cine es como de las más potentes y grandes. Y lo último, para terminar, era como una pregunta. Justo con Cristian León en la primera Pensar el Cine que tuvimos, se llegó más o menos a la conclusión que el cine ecuatoriano está entre lo profesional, entre el Ecuador bajo tierra y Sebastián Cordero, más o menos. Ustedes como críticos de cine, ¿dónde se ubican? Hablando también de toda esta maquinaria de Hollywood que nos aplasta y no nos deja ver lo demás. Eso. ¿Quieres? No, a ver. ¿Cómo nos ubicamos? ¿En qué sentido? O sea, O sea, si el cine está entre... ¿Cómo vemos eso? Lo artesanal y lo profesional, ¿cómo está la crítica? Porque en realidad Ya te entendí. Ya te entendí. O sea, si la crítica está entre lo artesanal y la crítica. No, si el cine está entre eso, ¿dónde está la crítica? O sea, está en un estado, o sea, mira, para empezar, creo que de los diarios son 3 los que mantienen los espacios fijos, que es el Telégrafo, el Comercio y Expreso, creo que es. Bueno, eso son pocos espacios fijos que hay en medios tradicionales impresos, que como hablábamos antes, o sea, están más regidos por las carteleras de salas comerciales y que sí, por supuesto, cuando hay festivales, el Eurocine, los EDOC, el Lugar Sin Límites, quizás ahora hay un ciclo también, o sea, cosas más chiquitas como, bueno, también el Festival de la Casa acá, bueno, la fractura del siglo, que es lo que se está haciendo en 8,5 en memoria del Holocausto. Entonces hay cosas que quizás sí se tengan en cuenta en esos medios tradicionales. Pero en cuanto a ti sobre la crítica en este país. Porque, por ejemplo, antes, hace 1 año y medio, leía más cosas de Cristian o de ti o de Eduardo, ¿me cachas? O sea, pero ahora, los últimos tiempos, es como que no existiera en realidad. Esa es mi pregunta. ¿Cómo te sientes tú frente a la crítica de cine ahorita? Ya, o sea, para mí es como una cuestión súper nómada, en el sentido de que yo colaboro con varios medios y últimamente ha sido más que nada enfocarse no en los estrenos comerciales, sino en los festivales. Entonces, para mí es una cuestión en la que me hace mucha falta tener la estructura y poder tener conversaciones con un editor, porque si bien colaboro con varios medios, yo creo que el hecho de no tener un editor con quien discutir una línea editorial clara, o sea, hacemos crítica de cine así, nos manejamos así, de no tener un proceso editorial definido, sí hace que no lleguen mis textos quizás al nivel que pudieran llegar. O sea, en eso sí siento que uno nunca puede ser el editor de su propio texto. Entonces, como yo no estoy teniendo el desafío que pudiera tener, si es que, por ejemplo, les diría mejor a esos medios digitales, si esos medios digitales pudieran tener una estructura, los medios, o sea, podrían beneficiarse, tener auspicios, dinero, que se traduzca en una estructura, o sea, en editores, en cosas fijas, cíclicas o periódicas, perdón. Entonces, sí, yo no siento que tengo un desafío o estoy siendo o provocada en ese sentido por otros colegas iguales o editores. Entonces, en ese sentido, sí, siempre estoy buscando un medio que tenga quizás una propuesta más que se parezca, o sea, que sea un desafío, que a mí también me cuestione, que a mí también me interpele. Eso. No sé si te respondí realmente. Bueno, yo creo que el tema de la crítica cinematográfica está
como el cine ecuatoriano está en plena construcción, todavía es un área muy, muy pequeña. Como le decía, es necesario que se creen estos espacios de formación, estos espacios formales desde donde uno pueda desarrollar con todas las herramientas del lenguaje y de la interpretación audiovisual un oficio como este. O sea, yo creo que sí hay un largo camino que hace falta recorrer desde la crítica. Hay estos espacios que son fijos, periódicos tal vez, pero claro, no es un medio especializado. O sea, hay pocos medios especializados que están en desarrollo, que están funcionando, y creo que eso también es la base, ¿no? O sea, que se desarrollen esos proyectos, que se ejecuten esos proyectos, que se abran revistas, que se publiquen revistas, que se abran revistas también digitales, que se siga escribiendo también de cine. O sea, creo que también es un oficio que se construye en la práctica también, como el periodismo como tal. También hay que diferenciar también, es como, bueno, ahora desde la accesibilidad de las redes sociales, como se suele pensar, todos somos periodistas o todos somos críticos ahora, pero ya en la práctica no es un ejercicio tan fácil. O sea, creo que sí habría que diferenciar el comentario tal vez de algún influencer, como ahora hay en las redes sociales, también de algo un poco más, más pensado, tal vez más interpretado, o sea, más procesado también. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, todo lo de las redes sociales es un... se tuitea en bandada, se opina en bandada, sale una película, entonces hay las opiniones. Y creo que también hay una cuestión de que mientras más formación de audiencias haya, también se valorará más el trabajo de la crítica. O sea, es todo está entrelazado. Entonces, por eso, una de las cosas que a mí me han interesado más y que por un momento es como que, ok, si quiero hacer crítica, también tengo que me interesa trabajar la parte de formación de audiencias, y es por eso que con Eduardo hemos armado bastantes talleres, de apreciación de cine, solo apreciación de cine, y también otros más específicos para quien quiere acercarse a la escritura. Entonces, para mí es clave esa cuestión de la formación de audiencias, porque ahí vas a distinguir una opinión, un tuit, de alguien que le dio una película de una opinión más articulada, que a ti como espectador te va a dar alguna llave de lectura para esa obra que no tenías antes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo conversando. Pero si es que hay interés, podríamos pasar a revisar un ejemplo de lo que mencionaba Marcela, de la relación entre el cine y la pintura. La importancia de conocer aspectos más amplios del arte, digamos, para enfrentarnos a una obra, o para comprender mejor una obra cinematográfica. Si les interesa, podemos revisar ese ejemplo que surgió justamente a partir de una crítica que escribió Marcela sobre una película de uno de los grandes directores de la historia del cine, italiano Pasolini, una película de los años 60 llamada Mamma Roma, que ella reseñó para uno de los últimos festivales de Eurocine, ¿no es cierto? Sí, para el último Eurocine, para el último, que fue hace poco. Y en donde ella de alguna forma establece una relación entre algunas escenas y secuencias de esta película y la obra pictórica de grandes maestros de la pintura italiana del Renacimiento y por ahí, ¿no? Sí, Renacimiento, un poco también algunos referentes un poco antes, pero básicamente, sobre todo Renacimiento y casi el borde más adelante. O sea, ¿por qué, por ejemplo,
si es que, ¿por qué hacer una reseña de Mama Roma hablando de pintura? ¿Por qué? O sea, primero no es algo que, ok, voy a hacer esto, no. Es una película que hay que verla, o sea, hay que verla, es una película espectacular, tiene secuencias espectaculares, pero la cuestión que plantea Pasolini en la película es una historia muy mundana, por así decirlo, las situaciones son muy cotidianas, pero al adoptar en sus encuadres y en la composición ciertas cosas muy similares a obras clásicas que están asociadas a la santidad, a lo sagrado, le dota esos momentos cotidianos de otra dimensión, completamente. Entonces, por eso le puse el título, ¿no? Cuando lo mundano se vuelve sagrado. ¿Por qué? Porque la pintura, los referentes pictóricos son claves para transformar una imagen que significa una cosa, si fuera puesta de otra manera, en algo totalmente distinto, elevarle a una dimensión casi, o sea, vamos a ver el ejemplo y ahí lo hablamos. Pero la actuación de Anna Magnani es suprema, o sea, la película se sostiene en ella.
Ahí tenemos el fotograma, que vemos que está en un lugar, es el campo, está a los suelos, es una boda de contadini, de campesinos, ven los cerdos al inicio y todo. Es una situación, o sea, completamente un mundo, gente que vive de la tierra, que trabaja con los animales y que está en esta ocasión especial. Vamos al otro slide. Aquí vemos que la disposición de la mesa, cómo están atrás, o sea, la geometría y todo, nos remite a pensar en esto, en esta composición. Y el objetivo que se puede inferir que Pasolini busca es, porque lo hace varias veces, es el de dotar justamente este aire sacro a estos momentos de gente muy, muy humilde, muy gente que vive, o sea, como ustedes vieron, es gente que trabaja ahí en contacto con los animales y está teniendo esta boda que es una ocasión especial. Entonces eso es quizás una manera de elevar, justamente de transformar estas cosas muy cotidianas, muy mundanas, en algo sagrado o más grande, importante. ¿Por qué? Si ustedes ven la película se van a dar cuenta que ese es un momento crucial para Mama Roma, que antes se está casando el que era su proxeneta y ella queda libre para hacer lo que quiera de su vida. Entonces es un momento de inflexión que está marcado, justamente elevado con esta referencia pictórica. Claro, es una lectura, ustedes pueden hacer muchas otras lecturas más al respecto. No sé si ver las planos secuencias es mucho, pero quizás el final, el último fragmento, podríamos pasarlo para que más o menos vean que es algo consistente en esto de la película, el usar apropiarse de esta iconografía religiosa pura y también artística, bueno, no, o sea, también por la parte artística, pero es apoderarse de esta iconografía tan fuerte que y ponerle en una situación tan mundana, podría ser hasta blasfemo, ¿no? Se podría ver así, y sin embargo Pasolini lo hace, ¿no? Veamos el último fragmento, el que estaba, el último. Lo cual también de una tradición, ¿no? Una tradición artística que no solo surge de la nada, quiero decir, ninguna obra surge de la nada, sino que está conectada con otras. Sería interesante hacer este ejercicio con el cine ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? De ver si es que hay alguna relación. El Ecuador, que también es un país con una fuerte tradición pictórica, más que otras artes, si es que hay alguna relación entre los encuadres de las películas de Sebastián Cordero y las pinturas de Guayasamín, por ejemplo, o de Kingman, tal vez. O sea, claro, y para eso necesitamos saber qué pinturas hay o qué obra tiene cada artista. Entonces, claro, o sea, bueno, estamos hablando del cine italiano, estamos hablando de un cine que la cultura, la gente, tú entras a una iglesia y te encuentras con una estatua, o sea, con una escultura de Miguel Ángel, te encuentras, o sea, puedes entrar a San Pietro, está la Piedad. Entonces hay un contacto mucho más de primera mano con ese arte y esa tradición y esa cultura. Aquí no lo vivimos de esa manera. Entonces también es esa cuestión. Para nosotros el arte y la cultura no están incorporados en nuestra cotidianeidad, entonces también eso nos hace estar un poco, no establecer esas conexiones, no entablar esas conexiones.
Esta es esa escena que vieron, bueno, es una secuencia larga que va alternando, ¿no? Montaje alterno, entre vemos al hijo, Ettore, que está en este asilo, o sea, lo tienen ahí amarrado, y vemos a Mamá Roma. Entonces es como el clímax de la película, y acá ustedes ven la imagen, ¿a qué les remite? A Cristo. Vamos con el siguiente slide. Ya. La asociación automática que hicieron muchos de los críticos en su momento, y después es con este cuadro, que es el famoso cuadro de Andrea Mantegna, que es Lamentación sobre Cristo muerto, que es un cuadro que tiene el ángulo, pues se llama escorzo, ¿no? Que ponemos un cuerpo, lo vemos desde acá, desde abajo, en los pies, y se deforma, o sea, lo vemos deforme. No tiene, sí ven, hay una distorsión que lo vuelve más grotesco, lo vuelve más crudo. Entonces, en ese momento en que Ettore muere, ¿no? Claro, o sea, era para mí, uno ve y ves de nuevo la película y te remite, ¿qué es lo que te remite? No solamente el escorzo, el ángulo, sino también la cuestión, aquí Cristo no tiene los brazos extendidos, el muchacho sí los tiene, pero solo el hecho de que tenga extendidos los brazos nos hace hacer la asociación automática con Cristo, con la cruz. Entonces, claro, Pasolini se quejaba y decía que no saben nada esos críticos de cine que dicen de que esto es Mantegna. No, porque más bien lo que yo intenté hacer era un claroscuro, que una mezcla de Caravaggio y Masaccio. ¿Le podemos poner un slide de Caravaggio o cualquiera? El otro, el de... Sí, más atrás. Más atrás. Ya. Entonces, por ejemplo, vean este David con cabeza de Goliat de Caravaggio. Aquí Pasolini le pone deliberadamente al muchacho un BBD blanco. Y todo es oscuro. Y la mitad del cuerpo del muchacho, ya, la mitad del cuerpo lo vimos al muchacho de Thor, estaba en la sombra y la otra en la luz. O sea, es un claro oscuro marcadísimo, y claro, o sea, nos puede remitir en todo caso más a este tipo de iluminación de Caravaggio, que ustedes vieron que la de Mantegna, el cuadro de Mantegna, no tenía absolutamente nada que ver en cuanto a iluminación. Entonces, ahí está, o sea, que son dos cosas, ¿no? La cuestión del ángulo y también la cuestión de la luz. ¿Y por qué darle a ese momento, o sea, por qué tomar prestada la imagen de Cristo en la cruz, que es tan claro, tan simbólica, tan fuerte para un creyente? O sea, no es algo de lo que es fácil apropiarse. O sea, Pasolini se apropia para darle toda esta dimensión a ese momento en que las vidas de ellos, o sea, que ellos sucumben ante el sistema, no pueden, no, es imposible en la Italia de esa época trascender, o sea, nacer en cierto estrato social y avanzar, o sea, es imposible en ese momento, ellos no pueden contra eso, y a la final caen víctimas del sistema, del medio, de la sociedad y de ellos mismos. Entonces es un momento bien fuerte en la película, y las secuencias, así pueden verla, vale la pena. Muy bien, muchas gracias. Si alguien tiene una última pregunta.